Hola Valentín, nuevamente, ¿cómo estás? Bien, Bueno, vamos a contarle un poco a los que se unieron al vivo, ¿no? Agradecerles por sumarse. Vamos a hablar ahora con Valentín Álvarez Sabouret, ¿no? Santiagueño, estudiante de la Facultad de Tucumán, de Audiovisual. ¿Cómo era que se llamaba, Valentín? EUCB y TV, Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión. Bien, bueno, ahí entonces estás en qué instancia, ¿no? Facultativa te encontrás en este momento. Ya terminé la carrera, solo me falta entregar la tesis. Pero sí, solo tengo eso pendiente. Bien, Pero con el bueno, tema de la pandemia. claro, sí, se ha dificultado el cursado, ¿no? Y concretar los trabajitos que faltan. Contanos entonces, sos director, ¿no? De Vestigios, Misterio en el Sí. Dique de la Ciénaga. Contanos cómo es que llegaste a esa instancia de ser director, cómo se te presentó el proyecto. Bien. Bueno, el proyecto fue empezado por Lucía Bernal, la que es productora. Sí. Y ella tenía al principio la idea de hacer un mediometraje, más como un largometraje, de la idea de esta historia de un chico que se pierde en el dique y que lo están buscando y que hay un ser mitológico, la leyenda del cieneguillo en el dique de la ciénaga. Y bueno, yo me junté con ella, vi la idea, ella me la mostró, porque es algo que venía escribiendo desde que era chica, y yo le propuse que hagamos un corto, algo más chico, algo más como más conciso, así podamos en el futuro, con ese corto realizado, conseguir financiación o más puertas para poder hacer ese proyecto u otros proyectos. Entonces, lo hicimos un corto y eso ayudó a que concentremos nuestras energías en esa pequeña historia y por suerte tuvo su buen resultado. Bien, contanos cómo hicieron para llegar, digamos, a obtener financiación para llevar a cabo el proyecto. Bien, la financiación fue en parte nuestra, el gobierno de Jujuy nos ayudó, hubo muchos aportes de la ciudad del Carmen para poder tener acceso al dique, de las cabañas donde nos hospedábamos. Tuvimos mucha ayuda de todas partes y también hemos ganado el Fondo Nacional de las Artes que nos ayudó a aliviar algunos gastos. eh, pero en sí, bastante a pulmón. Bien, contanos cómo es que lograron conseguir, digamos, los actores, ¿no? Que han llevado a cabo los personajes del padre y de Santi. ¿Cómo fue ese proceso de conseguir los protagonistas? Bien, nosotros hicimos varios castings, tanto en Jujuy como en Tucumán, para buscar el padre y al hijo, hasta que lo encontramos a Daniel Hipólito, que es el actor que representa al padre, y a Fermín Salgado Prieto, que es de Jujuy, y ellos dos quedaban muy bien como con ese vínculo. Nosotros hicimos ensayos con ellos dos, tratando de que se conozcan, de que practiquemos las escenas, de que veamos el guión y fue bastante próspero. Ahí va, bien. ¿Qué criterios tuviste en cuenta, tuvo todo el equipo para a la hora de elegir, ¿no? En cuanto a los personajes, la interacción entre ellos, cómo fue la selección, los criterios en realidad. El proceso que hice en el casting para tratar de encontrar a los personajes fue primero me juntaba con ellos, charlaba, tenía una charla personal, hablábamos de cosas normales para conocernos, trataba de ver cómo era la otra persona naturalmente
Y de ahí yo les daba una escena muy similar a la del guión, pero no se las, no se las decía para que las hagan, sino que les iba planteando un ejercicio de improvisación, donde iba dándoles información a medida que ellos se ponían en el papel y yo podía encontrar qué recursos tenía cada actor o que me servía a mí también, me aportaba el guión de ese casting. No solo he sacado muy buenos actores, sino también he sacado buenas ideas que después se incorporaron en el guión, basándome en eso que sucedió en el casting. Entonces, siempre está bueno en el casting tratar de hacer muchos ejercicios y de que sirvan, tengan algo que ver con la historia también un poco. A mí me servía, porque después, como digo, te pueden servir para aportar en la historia. Claro. Bien, ¿querés contarnos cómo fue, digamos, cómo surge esto de la historia más allá, ¿no?, del guión? Tengo en cuenta, teniendo en cuenta que es un mito que se vive en Jujuy, se escucha. ¿Cómo es que surge la idea de escribir sobre eso? Bueno, la guionista, Lucía, ella desde chica siempre iba al dique y siempre escuchaba esas historias, esas anécdotas como de los pescadores, de la gente del lugar, que hablaba del cieneguillo, de un ser que aparece en las madrugadas, que a veces los pescadores desaparecen. El tema es que en la ciénaga hubo muchas desapariciones de personas, más que nada porque es medio peligrosa las aguas. Entonces no te puedes bañar ahí, tienes que entrar sí o sí con salvavidas, no dejan a cualquiera que entre a bañarse así porque sí. Entonces está como esa creencia alrededor de eso, eh, y a Lucía, que era la guionista, le gustó esa idea de la historia y a mí también me gustaba ese tipo de género, más que nada abordar ese género en Jujuy me parecía genial. Claro, claro, porque también, digamos, podría haberse creado desde lo documental. ¿Y cómo fue esto de crearse desde lo ficcional, ¿no? Desde lo que es el terror? ¿Qué los llevó a Bien. correrse de lo documental, de lo real, y pasar a la ficción? Bueno, a mí yo tengo una tendencia más fuerte hacia realizar ficciones. Eh, yo sentía que el proyecto y la idea debía ser contado en una ficción, y lo queríamos hacer de una manera más sutil, que no sea tan centrado en el monstruo. Lo que me refiero es como que no lo muestro mucho, el monstruo, ¿se entiende? Lo muestro Sí. muy poco. Quería mantener como la tensión, la relación un poco del padre y del hijo, ese momento en que van a pescar, el lugar, cómo es, y el monstruo tratar de que no sea tan obvio para que genere cierto suspenso al final. Eh, yo quería lograr una historia chiquitita, que sea concisa y que después, en todo caso, con ese proyecto que hemos realizado, podremos llegar a obtener financiación o apoyo para realizar un documental, por ejemplo, una película sobre eso. Yo lo que quería hacer era tener como un pequeño adelanto, si se podría decir, como una versión chica de qué se podría hacer en ese lugar, ¿entiendes? Sí, sí. Bueno, ¿querés contarnos cómo fue que surge de que vos llegues a ser director, en el sentido cómo fue tu proceso en tu historia que te llevó a ser hoy director, ¿no? Bien. Yo de chico siempre, por ejemplo, en el colegio, siempre que había un trabajo práctico, lo trataba de hacer de manera audiovisual y el, me gustaba mucho de chico también ver imágenes detrás de escena de los canales de televisión que había en ese momento. Y yo tenía algunas influencias en casa. Mi papá antes era fotógrafo de muy chico
tenían algunas cámaras dando vueltas. Y, y él un día se compró una DSLR que me la escondía, no dejaba que yo la use, pero yo se la sacaba igual. Y trataba de filmar, sacar fotos, como ir experimentando. Y hasta que él me dijo que la cámara no era juguete y que si quería usarla, tenía que dedicarme a eso. Entonces, yo no tenía ningún problema con eso, así que me dediqué a, al área. Y yo decidí estudiar cine antes de terminar el colegio y tenía opciones de ir o a Buenos Aires o a Córdoba, pero vi que había una facultad en Tucumán que estaba hace poco y, y ahí es donde me formé en Tucumán. Y me formé en las áreas de dirección y cámara, y bueno, dirección y fotografía. La verdad que me sirvió un montón para expandir los conocimientos y en la facultad pude dirigir, todos los años pude ser el director de los cortometrajes que se iban haciendo, entonces eso me sumó mucha experiencia para poder realizar trabajos afuera. Y, y en la parte de fotografía, yo con la ayuda de unos equipamientos que me especialicé, pude viajar a otras provincias del país utilizando como equipamiento como de Steadicam, ¿sí? Claro. Y pude tener otras experiencias en otros rodajes más profesionales del Inca y pude estar como más seguro a la hora de dirigir mis propios proyectos, al haber tenido ese pantallazo general de cómo se hace el cine alrededor del país. Bien, ahí va. Entonces de chiquito ya estabas con la cámara en mano, ¿no? Bueno, Claro, contanos, así que en los festivales que participaron de Live o Lift of Session, sí, ¿sí? De sí. Inglaterra, Short of Life Years en España. Short Film of the Week, sí. Ah, bien. Y de 15 Seconds Horror Film Fest también. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que llegaron ahí a esos festivales? Bueno, una vez que terminamos la postproducción, que fue bastante ardua, preparamos el papeleo, lo dejamos lo mejor posible para poder presentar los festivales. E hicimos la inscripción online. Algunos te piden pagar una pequeña fianza. Y logramos quedar seleccionados, tener la selección oficial en el de España, y eso nos otorgaba un premio de distribución gratuita a 50 otros festivales de alrededor del mundo, que de lo contrario serían pagos. Claro. Entonces, hasta el día de hoy nos siguen llegando notificaciones de que hemos sido seleccionados en otros festivales, como uno UFA de Rusia, creo que se llama, y otro, no me acuerdo el nombre, que era de Australia también, no los tengo anotados, pero es muy bueno que el proyecto haya tenido ese alcance y que podamos conseguir algunos premios al respecto. La verdad que enorgullece, y que haya sido de Jujuy el corto, enorgullece todavía más. Claro, por supuesto, ¿no? ¿Ustedes cuando estaban haciendo en la filmación se veían que iba a tener este impacto a nivel internacional o ni se lo imaginaban? Y nosotros siempre queríamos que el proyecto sea apto para poder presentarse en algún festival. No sabíamos si íbamos a ganar, si íbamos a obtener algo siquiera, pero sabíamos que lo queríamos intentar. Entonces le pusimos todas las ganas en su momento y fue bastante el proceso. Capaz que la idea, yo conocí la idea en 2015 hasta que se fue modificando, la filmamos en 2018 y hasta que la terminamos de editar salió en 2020. Fueron bastantes años para hacer un corto chiquito. Si bien es chiquito, pero tiene mucho esfuerzo puesto de parte nuestra
y creo que se ve el esfuerzo y estamos contentos por eso, porque ahora lo miramos y con ganas de hacer más todavía. Claro, no, sí, tiene ese impacto. Yo particularmente, te digo, me quedé con ganas de más porque no sé, me causó muchísima emoción verlo y fue, digamos, un gran impacto. Para hacer un cortito, la verdad que sí me quedé con ganas de más, ¿no? De por ahí ver más el paisaje espectacular, además que lograron captar, ¿no? Con las cámaras, todo lo que es el dique, ahí el Carmen Jujuy. Bueno, te quería preguntar un poco sobre las personas, ¿no? Que se quieren dedicar a lo que son cortos, ¿qué le podés, digamos, aconsejar en cuanto a los recursos, utilización de recursos, ya que comentabas esto de, de que, bueno, trataron de optimizar, ¿no? Ustedes a la hora de llevar a cabo el corto. Bien, lo que yo le recomendaría a la gente es que el cine en general no es como un trabajo no es un trabajo de velocidad, sino de resistencia. O sea, ¿a qué me refiero con esto? De que si uno tiene una idea, esa idea demora mucho en poder ser realizada y uno tiene que tener muchas ganas de hacerla, porque si al cabo de 2 años que la vas planificando ya no te está convenciendo, es muy probable que lo dejes. Eh, entonces, a las personas que tengan una idea, yo creo que tienen que empujar bastante para poder realizarlas y así va a salir muy bien. Y, porque no todas las ideas, no todas las ideas, porque todos tenemos ideas en general, pero no todas son para filmar una película. Tiene que ser una que te guste mucho, una que te motive un montón para poder, como digo, realizarla a lo largo de tantos años. Y si tienes ese motor interno, puedes hacer casi cualquier cosa. Ahora, hablando en particular de los recursos, bueno, ser consciente de que es factible, de que realmente puedes hacer. Y para mí, la forma de bajar más a tierra es practicando mucho, tratar de ir a muchos rodajes, asistir a filmaciones lo más que se pueda, para tener una idea de cómo funciona la dinámica y entender qué uno podría hacer en caso de dirigir un proyecto o querer hacer un proyecto, cuánto tiempo demora, cuánto cuesta, cuánta gente necesito. eh, y está bueno eso para tener un panorama. A mí me sirvió haber tenido esas experiencias porque me ayudaba como a optimizar las energías y decir, no, no vamos a necesitar contar cómo los dos personajes salen de su casa, se preparan para ir al dique, van por la ruta, van por la camioneta, llegan. Si bien capaz que era lo que uno se imaginaría poner, sentía que no era necesario para la historia con respecto a lo que quería contar. Y eso hubiese requerido mucho más recursos, muchos más días, conseguir una casa, una locación y mucho más tiempo. Entonces, yo sabiendo eso, decidí economizar ese tramo y sabiendo que no se iba a caer el relato al no tener esa parte. Claro. Bien, y bueno, contanos un poco sobre la situación que están pasando hoy todo lo que son productores, directores, guionistas, con el tema de la pandemia, ¿no? Que ha parado muchísimos proyectos, muchos trabajos. Vos que estás ahí más en el tema. Bien, yo por suerte bueno, no por suerte, justo había terminado de filmar un rodaje cuando empezó la pandemia. Y, y bueno, pero más allá de eso, todavía sigo esperando pagos, porque todo esto de la pandemia pausó todo. Y yo recién ayer pude ir a a una filmación, una publicidad, me escapé un segundo para ir a filmar, y esa fue el primer rodaje que tuve luego de 90 días de encierro. Pero espero que ni bien se levante la cuarentena o antes, si no, que vuelva a arrancar la producción nacional, porque nosotros no somos trabajadores
que somos pagados mes a mes o no somos trabajadores fijos, somos trabajadores independientes que trabajamos en demanda, o sea, que si no trabajamos no tenemos ingresos. Claro. Solamente trabajamos cuando nos llaman por el rodaje. Entre el medio, entre los huecos, no pasa nada. Por eso es difícil el mundo del freelance en el cine más que nada, porque si se para la producción, si todos tenemos que estar encerrados, no tenemos forma de hacer algo. Tenemos que empezar a vender equipo. Tengo muchos amigos que empiezan a vender equipos porque no les alcanza Claro. para poder seguir estando encerrados. Ahí va. Bueno, y considerando, ¿no? A nivel todo lo que es pandemia, y que se ha visibilizado, ¿no? De que la producción audiovisual es importantísima en este tiempo y de que han aparecido muchas plataformas que se han abierto, muchos enlaces para poder ver, como es Cinear, que ha subido mucho material. Contanos, ¿qué consideras vos digamos, la importancia de lo que es la producción audiovisual, ¿no? ¿Qué tenés para contarnos? Yo creo que la pandemia hizo reforzar la idea de que el entretenimiento audiovisual es muy importante, y espero que la gente tome conciencia de que todo está parado, salvo la industria del entretenimiento, lo que se filmó alguna vez. Y eso nos permite que, a pesar de estar encerrados, podamos tener como una ventana a otras historias, a otros lugares. Y eso creo que no te da otro medio de comunicación como el cine. Claro, ahí va. Bueno, Valentín, ya digamos, no sé qué más preguntarte. Creo que he hecho muchas preguntas, ya te va medio saturado, ¿no? Una pregunta sí que te quiero hacer en particular es que, bueno, en todo lo que es a lo largo de Argentina se dice que las empanadas de Santiago son una de las más ricas que tenemos para ver. Los lomitos, ¿Sí? ¿Cuál es la comida los típica lomitos. de Santiago? La comida típica, la que yo como siempre son lomitos. Y la Lo- que todo el mundo siempre, la que todos los santeños hacen propaganda, siempre son los lomitos. Ahí va. Eh, sí, pero después la otra, no sé si tiene algo muy particular en general, Santiago. La siesta. La fiesta, sí. Acá en Córdoba dicen, si uno duerme mucho siesta es santiagueño. Y sí, puede ser. Ayuda la siesta, ayuda. Bien. Bueno, Valentín, un gusto haber hablado con vos, Gracias. que hayas accedido a la entrevista y de que además hayas inaugurado este segmento audiovisual que tenemos en los apócrifos, ¿no? Ya que si lo único que hacíamos era, bueno, escribir digitalmente y subir nuestras notas ahí, que bueno, tienen un toque irónico y, bueno, particularmente yo hago un poco más de reflexiones y estamos indagando en muchas cosas, así que un gusto haber podido entrevistarte, conocer tu trabajo, también, digamos, conocer a Lucía y, bueno, seguir compartiendo contenido audiovisual y el trabajo que haces, ¿no? Muchas gracias. Bueno, un beso grande y un abrazo y esperemos que nos veamos en algún momento, ¿no? Cuando vengas a Córdoba a producir. Así que Gracias. espero que hayan disfrutado todos los que vieron ahí. Así que, chao. Nos vemos.